8 de la mañana con 4 minutos, 8 con 4 minutos. Avanzamos con más entrevistas en Punto Noticias de Radio Pichincha. Saludamos a esta hora a Osvaldo Moreno, politólogo, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, Osvaldo? Qué gusto saludarle. Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Estamos ya en la recta final de lo que ha sido esta campaña electoral para las elecciones seccionales del Consejo de Participación Ciudadana y de la consulta popular que impulsa el presidente de la República, Guillermo Lasso. ¿Cómo mira usted cómo se ha desarrollado esta campaña y cómo llega el elector este próximo domingo ya a las urnas? Bueno, primero, muy buenos días. Gran saludo a la audiencia de este medio de comunicación, tan famoso gracias a Twitter. Es bastante gracioso, disculpen que haga la comparación. Los felicito por su audiencia y bueno, aquí haciendo un espacio en estos días tan complicados para nosotros. Estamos prácticamente en casi algunos cierres en todas las redes del país, pero con todo gusto los atendemos. Sí, bueno, el país está en un proceso, para mí, prioritariamente de orden local, de orden seccional, donde los electores van a tomar decisiones en ese sentido, en ese contexto, ¿no? Dentro de ese campo, desde ese marco, el gobierno, creo de manera legítima, nos plantea una tesis, nos plantea una alternativa a un problema gravísimo, y ya vamos a hablar de eso, si me permiten, un poquito más adelante de la entrevista. Pero ahí vienen mis dudas, ¿no? Llevar a la discusión o al tapete en una contienda de temas exclusivamente locales un tema de ámbito nacional cuando tienes una popularidad y credibilidad tan baja. Bueno, en otros lados yo te diría, bueno, todos los medios de comunicación, las encuestadoras hablan de un posible, yo no llamaría triunfo si es que gana la consulta, sino de un poquito de oxígeno más. Pero en todo caso, esa creo que es la situación. No estamos hablando de lo medular, no estamos hablando de lo de fondo, que son las elecciones de orden local, cuya lógica es totalmente distinta a la de orden nacional. Es decir, aquí no hablamos de política exterior, ideología, digamos, seguridad, hablamos de temas locales, hablamos de los vecinos, la casa cuna, el aseo de calles, los parques, los impuestos prediales, etcétera, etcétera. Entonces, al ser una elección de orden local, de tipo vecinal, digamos que es la elección del vecindario, o la elección del barrio, o la elección de la ciudad, creo que los temas nacionales generalmente pasan a segundo término. Entonces, quisiera, o estoy expectante de ver qué va a suceder justamente en el campo de la consulta. Hola Osvaldo, qué gusto saludarle. Gracias por hacer un par, sobre todo en estas épocas que para ustedes son tan movidas, por atendernos, pero siempre esa gentileza, y usted sabe que las puertas de este medio, a diferencia de otros, siempre van a estar abiertas. A ver, yo coincido totalmente, creo que el gobierno lo que va a ganar es tiempo y oxígeno, lo mismo que pasó después de junio. Hasta octubre ganó tiempo y hasta hoy sigue ganando tiempo que además la CONAIE y Pachacutic le han concedido al gobierno, porque sin cumplirse los acuerdos y las conversaciones, ellos están más también concentrados en la campaña electoral con sus candidatos y Pachacutic. Tomando en cuenta aquello y el mal momento que vive el gobierno y el presidente Lasso en particular por tema de la calificación a su gestión y de tales, ¿cómo ve usted el desempeño de los candidatos del gobierno? Creo que algunos han sentido hasta vergüenza presentarse como tal, ¿no? Los de acá dicen, vamos por la alianza, va por ti. No somos candidatos de Creo ni del gobierno, ¿no? Esconden el logotipo. Se inventaron la alianza va por ti para no decir somos los candidatos del gobierno. ¿Cómo ve usted eso? Usted a veces es bastante ácido, ¿eh? Pero bueno, lo felicito. O sea, crudo en realidad, ¿no? Pero es la verdad. No, está bien. Lo que pasa es que si en esta hora de la mañana uno se levanta optimista, uno se levanta saltando la cigarra. A ver. Yo también me levanto optimista, ¿sabe por qué, Osvaldo? Porque todavía estoy con vida y tengo familiares con vida. Justo de eso vamos a hablar. A ver. Vale. Bueno, primero sí hay, a ver, se lo dice alguien que está casi en todo el país trabajando, directa o indirectamente. A ver, sí, eso es cierto. Yo le añadiría el ingrediente de llevar una discusión de orden nacional al campo local, cuando no tienes plazas en las que casi no estás compitiendo, salvo quizás Azuay, y ni siquiera la provincia, sino Cuenca, donde hay candidatos oficiales o candidato oficial. Yo no he visto ninguna plaza donde el gobierno, bueno, quizás en Esmeraldas con Frickson, pero no veo, digamos, que haya una disputa como en su momento el correísmo las tenía o las tiene en este momento. Y hay un dato interesante, y Alexis, para mí esto no es nada agradable, les comento. A veces incluso me hacen un favor el cerco mediático de ciertos medios, no todos obviamente. Justo teníamos un debate con mis alumnos. Fíjense que a pesar de todo, bueno, en Guayaquil está tan grave la situación que los periodos nocturnos de educación pública son online por la inseguridad.
Entonces, por esa circunstancia, he logrado dar clases, acepté dar un par de, y créame que lo logré. Y justo teníamos un debate con los chicos, y bueno, y era impresionante, todos me hablaban de Bukele. Tenemos que ser como Bukele, el modelo de Bukele, y yo les pedí a los alumnos, porque esa es la academia, esa es la que yo soy un académico a tiempo cuando puedo, ni completo ni incompleto, ni a medio tiempo, sino cuando puedo. Y yo les decía a los chicos, y se lo digo a usted desde este marco de la opinión pública y con mucho respeto, a todos los que me hablan de Bukele, yo les decía a los chicos, bueno, vamos a revisar las cifras de inseguridad. El único parámetro serio para medir la inseguridad de un país es el porcentaje de muertes violentas por una determinada cifra que son los 100.000 habitantes. Es decir, yo determino cómo es los niveles de violencia de un país en función del número de muertes violentas, es decir, personas que no fallecen por muerte natural, accidentes, etcétera, por hechos vinculados a la violencia, a la delincuencia. Entonces, uno de los jóvenes, los chicos cuando hacen la investigación me dicen, profesor, la cifra de El Salvador del año 22 cerró en 9 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, ese es el modelo a seguir. Y yo les dije, quiero que revisen las cifras del año 2017. Y no le voy a decir quién gobernaba en ese año, se lo dejo a la gente por hacer sus conjeturas. Entonces los chicos empiezan a investigar y me dicen, profesor, la cifra de muertes violentas del año 2017 en el Ecuador era de 5.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces yo les dije, a ver chicos, entonces, ¿hay que copiar el modelo de Bukele o el que se aplicó aquí en el año 2017? No importa quién lo aplicó. Entonces el debate tiene que ser en función de lo que es la seguridad, querido Alexis, que es es una política pública. La seguridad no pasa por teorías de conspiración de Netflix o estupideces como decir que tal presidente se reunía con el Chapo en el palacio y hacían la ouija y hablaban con Escobar. Ese tipo de estupideces gente que las repite. Entonces, en este contexto, el tema de la seguridad es un tema que hay que discutirlo en función de lo que es una política pública que requiere dos cosas. Primero, liderazgo, que eso es fundamental. Y segundo, recursos. Si tú no tienes liderazgos y no tienes recursos, no puedes tener una política de seguridad efectiva. Entonces, ese creo que es el debate que tiene que existir, sobre todo en el campo acá, donde la academia es esto. ¿Sabe una cosa, Alexis? Y ya voy a entrar en el ámbito electoral porque yo no soy experto en seguridad y el deporte nacional de este país es hacer el ridículo. La gente habla de cualquier cosa. Y usted sabe y me conoce, yo le temo más al ridículo que a la muerte. Pero es fundamental un hecho que para mí es espantoso, querido Alexis. Tenemos allí algún inconveniente con Osvaldo Moreno, politólogo que estaba conversando con nosotros respecto a cómo se desarrolla esta campaña electoral. Hacía su exposición sobre el tema de la seguridad y relacionado esto con la consulta popular que a criterio de Osvaldo Moreno, en caso de que gane el sí, le va a conceder un poco más de oxígeno al gobierno nacional. Ha dicho que está pues sufriendo por unos bajísimos niveles de aceptación y de credibilidad. Estamos nuevamente con Osvaldo. A ver, ahí me escucha. ¿Hasta dónde me escuchó? Hasta la parte en la que usted dice que les decía a sus alumnos que con qué modelo hay que quedarse, con el que tenía menos muertes violentas o con el que tiene más muertes violentas, y hablaba de un periodo en específico sin importar quién aplicó ese modelo. Falta de recursos y liderazgo para aplicar una política pública en seguridad. En resumen, menos es más. Los chicos, toda la opinión pública reclama a Bukele. Yo les dije a los chicos, bueno, ¿qué es la cifra de inseguridad de El Salvador en el 22? Me dijeron 9 muertes violentas. Y yo les dije, ¿cuál era la del Ecuador en el 2017? 5.6. Entonces, ¿cuál es más que el modelo? ¿Cuál es el modelo y en qué país que tenemos que debatir? Porque está pasando algo espantoso, queridos radioescuchas, queridos tuiteros. Así que vengan de a uno porque me tienen sin cuidado. Yo no veo Twitter y mis candidatos tienen prohibido ver Twitter. ¿Sabe una cosa? Está sucediendo algo, querido Alexis, ya quiero extrapolarme a lo electoral, que es mi especialidad. Algo que no viví ni en mis peores pesadillas, querido Alexis y querida audiencia y querida compañera. El Ecuador hoy es más inseguro que Colombia y que México, por Dios. ¿Cómo es posible que algo que le tomó a estos países casi 100 años, aquí lo logramos en 2? Es una barbaridad y perdóneme, la academia muda. Es una brutalidad, y se lo digo porque yo trabajo en América Latina los últimos 15 años y el gran pretexto para no irme del país o para no quedarme en países que yo amo con locura, y usted lo sabe, México, la Argentina, son países en los que he pasado gran parte de mi vida trabajando especialmente, era no, en el Ecuador esto no pasa. En Centroamérica, por ejemplo, en Copán, en Honduras, yo soy un arqueólogo frustrado, no me puedo quedar aquí porque en el Ecuador esto no pasa, los temas de inseguridad. Y hoy, algo que no viví ni en mis peores pesadillas, el Ecuador es más inseguro que Colombia y que México. Y la gran diferencia entre cuando yo decía, no, en el Ecuador esto no pasa, es que yo no tenía hijos. Entonces, esta es una situación espantosa que si no tomamos las riendas,
La discusión ya no es si Lazo termina, no termina, es popular, es impopular, está bien, está mal, se lleva bien con Nebot, negocia con Correa, no negocia, no importa. La discusión es si llegamos vivos a cuando este gobierno termine. Y esto, lo digo, es el privilegio, porque sí, yo vivo en una ciudad privada, claro que sí. ¿Qué padecimiento del día a día deben de vivir las personas que no viven en ciudades privadas? Que igual pasa. Aquí cito nomás a 3 ciudades, acaba de haber una masacre de 5 personas. Esto es una brutalidad. Pero bueno, pasemos a lo electoral. Osvaldo, justo usted decía que esta consulta, en el escenario de que gane el sí, le va a conceder un poco de oxígeno al gobierno, que está afectado por estos bajísimos niveles de credibilidad y de aceptación, que a decir de los que conocen de la política, han calificado una gestión como ineficiente, por decirlo menos. ¿Qué tanto le va a durar ese oxígeno si es que gane el sí, tomando en cuenta que se le está vendiendo a la gente la idea que con la consulta popular al día siguiente se van a desaparecer todos los problemas de inseguridad? Y esto obviamente no va a pasar. Usted dice es una política pública la que se debe aplicar y esa política pública no existe. Si gana el sí en la consulta y luego la gente va a ver que continúan los sicariatos, que continúan las masacres, que continúa el hacinamiento, que nadie se va a llevar a ningún preso de las cárceles nuestras porque es un proceso largo el tema de la extradición, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese oxígeno que la consulta le podría dar al presidente? Mire, señorita periodista, en lo personal me parece que es legítimo que el gobierno nos plantee una tesis. Y esta práctica plebiscitaria que tanto se hablaba, populista, que para empezar no la inventó el correísmo, es una práctica que se aplica en Europa para legitimar la Comunidad Europea. En los Estados Unidos usted tiene consultas y plebiscitos hasta para legalizar una sustancia, poner el nombre a un parque. Yo creo que es legítimo que el gobierno nos plantee una alternativa. Eso yo no lo discuto, eso me parece legítimo y democrático. Que hayan oxigenado un poco sus líneas, poniendo, digamos, voceros o voceras que nos plantean un debate en ese sentido, también me parece positivo, por supuesto que sí. Yo no soy un hombre mediocre, nunca lo he sido. Pero lo que sí me parece, digamos, patético, no de las vocerías, porque hay que reconocerlo, creo que la han llevado con altura, en materia de educación, por si acaso. Yo no hablo de el contenido, es otra cosa. A mí sí me parece espantoso la polarización, en el sentido de que los que no están a favor de determinada pregunta son drogadictos, delincuentes, etcétera, 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 y narcotraficantes. Mire, y se lo digo mirando la cara, yo nunca en mi vida tuve un porro de marihuana en mi boca. Eso no me hace superior ni inferior a nadie. Nunca. Yo no sé lo que es una droga. A mis casi 50 años. Y yo voy a votar no. ¿Y sabe por qué voy a votar no? Por lo menos en la pregunta de la extradición. Porque en el caso de la extradición es una política que se ha aplicado en varios países, en México, en Colombia, y esto no resuelve el tema. ¿No? Aparte que el proceso de extradición no es tan breve, yo no soy un jurista experto. Hay una parte que se le olvida, por ejemplo, a los voceros del no. Y esto pensaría que es a favor incluso de esa postura. Que en cualquier caso la extradición sigue siendo potestad del Estado. Si un Estado considera que por su seguridad no debe extraditar a determinado delincuente, no lo extradita. Por ejemplo, mañana capturamos a un tipo que tiene información delicada, pero eso pasa cuando hay un gobierno patriota. Pero en todo caso, al margen del tema, si usted me pregunta, el gobierno, ¿qué pasa si gana el sí? Que es una opción, yo no creo que se resuelva el problema. Por ejemplo, el caso de la Asamblea Nacional, quitar representatividad a las provincias del interior del país, es una brutalidad. De acuerdo a ese esquema, entre Pichincha y Guayas van a poner casi todos los asambleístas. Así es. Y para las provincias chicas, la representatividad es sumamente importante. En el caso de la extradición, es como estos mitos de la famosa base de Manta. Los Estados Unidos de Norteamérica han infestado Colombia de bases norteamericanas. Y Colombia, no cada mes, cada año, cada día rompe el récord mundial de producción de cocaína. Entonces, este tipo digamos, por último, discusiones políticas son una cosa, pero como yo le reiteraba, es el silencio de la academia lo que a mí me preocupa. Que no sale ningún foro serio y diga, hace un mutis por el foro o hace un alto, un momento, señores, esto no es así. Y así una serie de preguntas que nos plantea el Ejecutivo, que insisto, no dejan de ser legítimas, pero en lo personal, yo lo único que creo que esta consulta le va a generar al Ejecutivo es 6 meses más de oxígeno. Yo no creo que el problema se resuelva. Osvaldo, por lo contrario. Yendo al tema ya territorial, me queda clarísimo, además, yo coincido 100% con lo que acaba de decir nuestro invitado. Con respecto del tema de la consulta, las vocerías, esta construcción, este encuadre que ha creado el gobierno entre los buenos y malos, dividir nuevamente, polarizar al país entre quienes son y no son, etcétera, me parece que es una cosa lamentable. Sumando a lo otro, creo que le hace mucho daño a la democracia. La democracia es lo de fondo, ¿ya? Y por eso quería ir al tema ya territorial, local.
Hay un nuevo enfrentamiento, una escaramuza ayer entre el presidente Lasso y Cynthia Viteri, la alcaldesa de Guayaquil. El uno ha dicho que no va a votar por la señora, que ha dilapidado los recursos del municipio. Cynthia Viteri ha dicho que Lasso es un completo incompetente, que no da ni salud, ni educación, ni seguridad y que debería irse a su casa. Pues su partido no votó a favor de la aplicación del 130 en junio. O sea, no entiendo también el juego social cristiano, más allá de que eso es, yo decía en el comentario, son de las cosas que hacen que los políticos también pierdan un poco de credibilidad y seriedad, ¿no? Fueron aliados en 2021, se subieron a las tarimas juntos, hoy son adversarios. Y quisiera un poco también lectura completa de Osvaldo de lo que pasa en Guayaquil, la disputa por la alcaldía, lo que podría suceder con una prefectura que también ha sido bastante observada, como la de Susana González, y de paso lo que ocurre en Quito, ¿no? Esta pelea muy cerrada que hay en este momento entre Pavel Muñoz y Jorge Yunda, y lo que pasaría también en cuanto a prefectura, donde Paula Pavón todavía sigue liderando, y están detrás los señores Churuchumbi del Pozo. Mire, esto es bastante interesante, ¿no? Bueno, en función de las plazas electorales más grandes, digamos, en el ámbito cuantitativo. Bueno, en Guayaquil tienes un partido social cristiano, que siempre lo he planteado, cuyo aparato, cuyo músculo es a quien en teoría usted tiene que vencer. Usted no compite con la doctora Viteri o no compite con la licenciada González. Usted compite con el aparato del Partido Social Cristiano. Una máquina aceitada de los últimos 30 años que ha ganado elecciones especialmente en el ámbito local, que se les ha hecho más cómodo prender, ¿no? Entonces, y un liderazgo indiscutible que es el de Jaime Nebot. Entonces, partamos del punto que es el aparato. Ahora, vamos en elección en elección. Por ejemplo, Prefectura del Guayas. Tomemos en cuenta que tiene casi 4 millones de electores. Ergo, es casi como una presidencia de Centroamérica, de Panamá, de Costa Rica, qué sé yo, de El Salvador. Y una elección de esa magnitud, desde mi punto de vista, solo hay dos fuerzas que tienen el músculo, la capacidad para poder contenderlas, que es el Partido Social Cristiano, encabezado por la licenciada González, y el correísmo, encabezado por la doctora Marcela Guiñar. Solo un ejemplo. Y yo me puedo equivocar, ojo, esto es un análisis. Fíjese usted revise, usted es periodista de investigación también y la compañera, usted revise cuántas de las candidaturas a Prefectura del Guayas del famoso pelotón, donde está Nicola Penti, está el doctor Héctor Vanegas, está Andrés Gushmer, está la doctora Guiñaga y Susana, las que le estoy comentando, usted investigue cuántas de estas candidaturas tienen candidatos en todos los cantones del Guayas, que son 23, si no me equivoco. Entonces, cuando usted hace esa investigación, resulta que solo el Partido Social Cristiano y el correísmo tienen candidatos en todos los cantones. Entonces, en el campo de la prefectura, yo creo que las únicas fuerzas con el músculo para contender, o dicho de otra forma en español, creo que es una disputa entre estas dos fuerzas políticas. Vamos a ver qué sucede y qué decide el pueblo. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, esto no es un tema de marketing, no es un tema ni siquiera, con todo respeto, de periodismo, sino de teoría política simple. Por eso es tan importante que haya escuelas de ciencia política en este país. No somos tan vagos como la gente cree. Teoría de las coaliciones. A diferencia de la economía, en política muchas veces 1 más 1 sí es 2. Lamentablemente la tendencia o construir una tendencia en Guayaquil, en este caso ni siquiera contra, sino para presentar una alternativa a la ciudad, se fragmentó. Ojalá me equivoque, pero yo creo que fue un suicidio de la tendencia, no voy a dar nombres y apellidos, no haber unificado una candidatura. Dicho de otra forma, creo que la presencia del correísmo y de otra fuerza, o de Aquiles Álvarez y del señor Jairala, ambos amigos míos, que les tengo mucho respeto, pero yo creo que la tendencia es de unificarse. Entonces, probablemente el mejor aliado del Partido Social Cristiano, adicional a su músculo, va a ser esta división. Quizás me equivoque. Así es. En Pichincha, fíjese usted cómo los hechos rebaten las fantasías tuiteras, esta gente que tiene exceso de Netflix en la cabeza. Ahí está, pues, los enemigos de Quito están encabezando las encuestas, tanto a nivel provincial y a nivel local, con la candidatura, en este caso, de Yunda, que la campaña, de verdad, que por lo menos a nivel digital parece extraordinaria, muy divertida. Y en el caso de quien yo considero uno de los mejores cuadros políticos de este país, junto con Henry Cucalón, Cristina Reyes, que es el señor Pavel Muñoz. Entonces, en Quito sí tienes una disputa donde me parece que se cometió un error de parte, digamos, no sé si las élites o la élite de turno, o etcétera, etcétera, que fue haber sacado a Yunda del poder. Cuando Yunda sale del poder, tenía 14, 15% de aceptación. Yo creo que si hubiera culminado su mandato, hubiera terminado como el tristemente célebre, no, ni siquiera célebre, el tristemente olvidado Mauricio Rodas. Ya nadie se acuerda de Rodas. Pero probablemente si no sacaban a Yunda del poder, hubiera terminado como Rodas. No se lo victimizaron, ¿no? Lo victimizaron, lo volvieron un mártir y le dieron más popularidad.
Y sigue siendo, digamos, entiendo que el contencioso electoral está como, ¿se acuerda usted del Chapulín Colorado? Sí lo hago, así más o menos está. Pero ¿sabe qué es lo extraño, Osvaldo? Que hay por lo menos 4 candidatos que fueron parte de ese consejo que lo destituyó Ayunda. A ver, Luz de Helena Coloma, Eduardo del Pozo, Omar Ceballos y, a ver, los 3 concejales, hoy aspirantes a la alcaldía de Quito. Y la señora Jessica Jaramillo, también aspirante a la alcaldía, que fue la que promovió desde el Espacio Ciudadano y de tales. Bueno, ninguno de los 4 impugnó la candidatura de Ayunda. Pero mire, fíjese usted en un detalle. Y esto yo creo que sería, veamos más allá de las elecciones. Veamos, o sea, con todo cariño y respeto, digo yo, a la opinión pública en general, no este espacio específicamente. Veamos un poco más allá. ¿Sabe lo que yo rescato del proceso de Quito? Quito tiene un gran problema, lamentablemente, de que no hay que ser un genio para plantear lo que es la ausencia de liderazgo. Quito no genera un cuadro nacional desde hace bastante tiempo. Así es. Por lo menos me da la impresión que surgen figuras, o más allá de que surgen, que se destacan, como en el caso de Freire, o Freile, no recuerdo su apellido, me parece que socialista solo tiene el casillero. Pero en todo caso es una alternativa, digamos, o sea, es un cuadro nuevo. Y son gente joven, el mismo caso de Pavel Muñoz, y seguramente se me escapa alguno. Entonces rescataría esta elección en la alcaldía de Quito, que por lo menos van a surgir nuevos cuadros. Entonces, lo que pueda suceder para mí, me parece que va a ser una disputa finalmente cerrada entre los 2 primeros en las encuestas, que son el señor Muñoz y el señor Yunda. Y en el caso de la prefectura, una vez más, recuerden ustedes que Quito representa el 89% del padrón de la provincia de Pichincha. Entonces, los enemigos de Quito supuestamente están encabezando las encuestas. En este caso, la señora prefecta en funciones y el señor Churipim. ¿Me puede decir cómo se pronuncia? Disculpe que yo... Churuchumbi. Churuchumbi. El señor está en el pelotón, está en la disputa. Podría ganar. Así funciona la democracia. Y esto, obviamente, planteándolo a lo nacional, tienes un correísmo, y esto es súper interesante, que nos está planteando, nos está presentando sus mejores cartas. La doctora Guiñaga en Guayas, el Jotita Llorete en Azuay, Pavel Muñoz en Quito, la señora Pavón en Pichincha, Orlando en Manabí. O sea, me parece que el correísmo ha lanzado, siendo su prioridad el 25, creo yo, ha lanzado toda la carne al asador en esta elección local. Entonces, veamos los resultados, cómo queda el mapa estructurado. Y finalmente, bueno, si esta consulta, que lo único que creo que en esta tragedia espantosa que estamos viendo, esta pesadilla que estamos viendo de la inseguridad, finalmente yo lo único que creo es que si gana el sí, que es una opción, lo único que va a pasar es que le va a dar más oxígeno al gobierno. Ahí, Osvaldo, en el caso de Pichincha y Quito hay un nivel de indecisión súper alto. Más o menos en la última encuesta que he visto yo está superando el 31% de indecisión, bajó del 41, o sea, 10 puntos. La gente está empezando a decidirse, sobre todo la gente más joven, etcétera. ¿Qué podría, digamos, generar un quiebre en estos días, tanto para prefectura como para alcaldía, en el caso de Quito, por esa indecisión tan alta? Vea, querido Alexis, le voy a contar la oración del consultor político. Yo todas las mañanas oro. Eso aprendí desde chico. De mi madre. ¿Tienen algún santo en especial los consultores políticos o no? ¿Se encomiendan a alguien? No, yo soy muy mariano, yo me encomiendo siempre a la Santísima Virgen María, pero le voy a decir la oración del consultor político. Señor, líbrame de las encuestas en las que voy primero, que de los votos me encargo yo. Muy bien. Entonces, las encuestas, en lo personal, vea, 20 años de ejercicio en toda América Latina, y ahora la verdad es que fui padre de familia, trato de trabajar más en Ecuador, pero les puedo decir una cosa. A mí lo que menos me ha importado, y los colegas, algunos amigos suyos que han trabajado con nosotros o proveedores, siempre yo les he dicho, a mí no me importa la carrera de caballos, me interesa analizar el tema de las tendencias, los comportamientos, las conductas, la información, etcétera, etcétera. Y ya tuvimos elecciones. Por ejemplo, la doctora Pavón es un ejemplo, por ejemplo, de estos temas de las encuestas. Yo recuerdo que su contendor, al día lunes, previo a la semana de elecciones, estaba 17 puntos arriba en todas las encuestas. Yo viví ese proceso. Y el día domingo, sorpresa, la señora Pavón ganó por creo que 0.80 o 1.1, una cosa así por el estilo. Entonces, los electores hoy día son bastante impredecibles y en ocasiones yo creo que es una excusa esto del famoso voto oculto, voto secreto, voto magia, el famoso voto secreto para, digamos, de una forma justificar las encuestas. No, yo creo incluso que ya no es culpa de los encuestadores. La comunicación es tan rápida, ¿ya? Es tan fugaz y la opinión pública es tan dinámica
que a veces no se equivocan. Probablemente sí, el contendor de la doctora Pavón estaba 16 puntos arriba el lunes y por alguna razón el elector tomó una decisión y terminó siendo ganar la contienda por un punto a la doctora Pavón. O sea, eso pasa. Entonces, las encuestas yo creo que no son para medir la carrera a caballos, para adivinar quién gana o quién pierde. No, no, sin duda nos generan tendencias, pero al final los electores hacen lo que les da la gana. Yo créame que lo que menos me importa es ganar las encuestas. Yo siempre digo que mi contendor gane las encuestas, los debates, las redes, el Twitter, el TikTok, pero yo quiero ganar la elección. Osvaldo, ¿hasta qué punto esta campaña que se ha dado a nivel de redes sociales con contenidos vacíos, basadas en chistes, puede captar a ese electorado, sobre todo al electorado joven, ¿no? Que no le importa mucho la política, que digamos, y que está permanentemente prendido en redes sociales? Mire, yo sigo planteando, y esto lo digo abiertamente, yo sigo planteando que las redes sociales generan más divorcios que votos. Ahora, una cosa son las redes sociales y otra cosa es la comunicación política digital. De eso no puedes prescindir. Porque el gran problema, estimada, es que las redes o digamos la información digital o la infodemia, como llaman algunos expertos, eso dice Ronald Antón, un consultor manavita, la famosa infodemia, ¿sí? Lo que sucede es que estas herramientas están en los celulares de todos los candidatos, pero no están ni siquiera en el interés de toda la gente. Les voy a poner un ejemplo. Pandemia. Nosotros trabajamos en 3 procesos en América Latina en pandemia: República Dominicana, Honduras y Ecuador. Y oiga, yo tenía, como dicen ustedes en la sierra, la bola de gente que me vendía el software mágico. Mire, pregúntele a cualquier persona que trabaje con nosotros cuánto invertimos en trolls. Yo soy enemigo de los trolls y a veces lo hacen a mis espaldas, porque no sirven para nada. Entonces, en la famosa pandemia, trabajando en 3 países en simultáneo, resulta que cuando vimos los datos, las estadísticas, resulta que, solo le hablo del caso ecuatoriano, en la pandemia el 50% de los niños de las áreas urbanas, de las escuelas públicas, niños y adolescentes, el 50% no pudo estudiar, porque no tenía A, aparato, B, conectividad, C, etcétera, etcétera, etcétera. Y en las áreas rurales ni le comento, eso se disparaba a 80, 90%. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Usted puede prescindir de las redes, pero no de la comunicación política digital. Y usted no debe hacer la comunicación política digital o la campaña o el candidato funcional a las redes ni a lo digital. Es al revés. Ahora, obviamente, es igual de descabellado prescindir de la radio que de la comunicación digital. Son canales más de la comunicación que se utiliza en una campaña electoral, en un proceso de comunicación de gobierno o en un proceso de comunicación. Son canales más. Finalmente, lo de fondo es el mensaje. Y esto, las redes son un canal más. Mire, otra comparación, por eso es tan importante investigar. Cuando usted a la gente le pregunta, ¿usted recibe noticias en medios digitales o en medios tradicionales? Entonces te dice 90% ya recibe medios tradicionales y medios digitales. Ya están de tú a tú en acceso, por ejemplo. Pero cuando usted le pregunta, ¿usted cree en las noticias que recibe en medios digitales o en medios tradicionales? Todavía los medios tradicionales tienen mayor credibilidad que los medios digitales. Entonces la gente sí comparte y repite, pero no siempre lo cree. Entonces es un factor más de la campaña, obviamente, el cual no puedes obviar, pero no puedes hacer la campaña ni toda la comunicación accesoria a lo que sucede en Twitter, por ejemplo, cuando hay tantas plazas donde lo que menos importa es lo que tuitea la gente. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Gracias a ustedes, buenos días. Fuerte abrazo, Osvaldo, muy gentil. Osvaldo Moreno, politólogo que ha estado con nosotros, 8:33 minutos. Una pausa, no se vayan, ya regresamos.